Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy me gustaría hablaros de este libro del I Ching o el libro de las mutaciones, un libro literalmente milenario, data de hace más de 3000 años y bueno, me gustaría hablaros un poquito de qué podemos encontrar en él y sobre todo, y lo más importante, daros 4 tips sobre cómo consultarlo. El I Ching, como os decía, es un libro que data de hace más de 3000 años, es un libro que pertenece a la filosofía taoísta, también muy utilizado en el confucianismo, y es un libro que básicamente nos cuenta la historia del flujo. Es un libro que toma como premisa que lo único constante es el cambio, la mutación, y en base a eso nos va explicando una historia a través de 64 capítulos, por decirlo de alguna forma, de cómo se van entrelazando los conceptos de yin y yang, yin, la tierra, yang, el cielo o lo creativo, de cómo se van entrelazando entre ellos para que nuestra alma, nuestra vida, este flow, vaya evolucionando, vaya mutando. Es una historia cíclica de la transformación. Cada paso va después del anterior y siempre irá precedido por el siguiente, ¿no? Y es un poco esta escalera que vamos a ir subiendo para darnos cuenta de que no es una escalera, sino que es un círculo. Y en el que básicamente lo que tenemos que entender y la información más primordial que nos da este libro es que no somos forma, solo somos cambio. Y el consultar el I Ching simplemente te va a decir, de esta espiral ahora mismo estás en este punto, ¿no? Y tendrás que pasar por todo lo que te queda después de haber vivido todo lo que has hecho ya, en la cuestión pues en la que estés tú interesado. Como os he dicho, es un libro que desde hace miles de años se ha utilizado como un oráculo. Un oráculo, por lo menos la forma que tengo yo de verlo, es como tú mismo hablándote hacia ti mismo, ¿no? El I Ching está escrito a forma de metáforas, nos pone muchos ejemplos de la naturaleza, nos habla de algunas figuras como el noble, como el guerrero, que son varias facetas que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? Cuando nos habla de un lago en movimiento, de un lago parado, todo esto son metáforas que son muy fáciles de entender, pero que tú mismo le vas a dar tu propia interpretación según el momento que estés viviendo, según lo que necesites escuchar de ti mismo, ¿no? Por lo tanto, la lectura que hagamos del I Ching va a cambiar cada vez que lo leyamos. Por lo tanto, no debemos buscar que el I Ching sea una herramienta de adivinación o que nos resuelva una duda, sino que tiene que ser más una herramienta que nos aporte un punto de vista nuevo, quizá, en el que no habíamos pensado, y que gracias a esa lectura podamos tan siquiera ponerlo sobre la mesa a la hora de tomar una decisión y ser conscientes de que eso está ahí, ¿no? de que esa información yo la necesitaba escuchar de mí mismo. Básicamente, simplemente, y para resumirlo, el I Ching nos dará en cada momento algo en lo que pensar, algo en lo que reflexionar sobre la cuestión que nosotros le estemos preguntando, en qué punto estamos y cómo queremos continuar, cómo queremos seguir, o ya yendo a algo más filosófico, a cómo podemos entrar en ese flujo para armonizarnos con el universo. Yendo ya más a lo práctico, el I Ching se basa, como os decía, en los conceptos de yin y yang, y esos son los que van a solucionar un poco nuestras consultas, ¿no? Si abrís el I Ching en cualquier página, os van a aparecer estos símbolos. Esto es lo más importante del libro, ¿no? Estos son los hexagramas, porque están compuestos por 6 líneas. Cada línea puede ser yang, una línea entera, o yin, una línea partida. Si vamos haciendo combinaciones, nos van a salir 64 combinaciones distintas. Yin, 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 yang, y así hasta 64 combinaciones posibles. Y esos son los 64 hexagramas o los 64 capítulos que tiene este libro. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacerle una consulta, simplemente tenemos que encontrar la forma de saber cuál es el hexagrama exacto de este camino en el que nos encontramos para la duda que nosotros tengamos. Repito, y lo voy a repetir 1000 veces,
no para que nos dé una solución exacta de lo que tenemos que hacer, sino para nosotros mismos ser conscientes de en qué momento estamos y cuál es el camino de menor resistencia, ¿no? De que nos haga nadar menos a contracorriente y que nos deje llevar por este río. Por tanto, ¿qué tipo de preguntas le podemos hacer al I Ching? Podemos preguntarle, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo con esta situación laboral en la que no estoy cómodo? El I Ching nos va a dar una respuesta, pero, por ejemplo, lo que no le podemos preguntar es ¿cuándo voy a encontrar un trabajo? Porque es algo que el I Ching no te puede contestar. Cuando vayas a hacer una pregunta, tienes que pensar como si se lo preguntaras a un amigo o a alguien muy sabio que tú conozcas. ¿Qué consejos le podrías pedir? Tú no le puedes pedir a esa persona, oye, ¿cuándo voy a encontrar un trabajo? Porque no te lo va a decir, no puede adivinar el futuro, el I Ching. Simplemente nos puede dar estas pistas, nos puede dar su opinión, su consejo, para que nosotros mismos podamos reflexionarlo y llegar a una conclusión. Y aquí, antes ya de ir a la práctica, quiero contaros un poco mi experiencia personal con el I Ching, porque ha sido muy reveladora para mí y en parte es la que me ha animado a hacer este vídeo, porque fue algo muy chocante para mí. Hace un par o tres de semanas yo tenía una duda bastante grande con respecto a un trabajo que yo estaba realizando y me fui al I Ching a preguntarle, a que me aportara una visión nueva, ¿no? Para yo poder tener más información sobre el tema. Hice unas tiradas y me salió el hexagrama 41 en concreto. Vale, yo pues estuve reflexionando sobre el tema, estuve pensando, estuve tal, y 2 semanas después, cuando ya sí que tenía que tomar la decisión, dije, vale, con todo lo que yo ahora sé, con todo lo que he reflexionado, voy a volver a tirar el I Ching para que me aconseje otra vez para esta misma decisión. Y de 64 hexagramas que hay, me volvió a tocar el 41. Date cuenta, ¿no? Este es el momento que estás exactamente en el mismo momento. Tienes que tomar esta decisión teniendo en cuenta que estás en este mismo momento, no te has movido. Eso, el hecho de que de 64 hexagramas me volviera a tocar exactamente el mismo, me hizo incluso releerme ese capítulo y intentar profundizar más en él, y me di cuenta de que la primera vez que yo lo había leído le di una interpretación y la segunda vez, pasadas las 2 semanas, le di una interpretación completamente distinta, ¿no? Una interpretación que me hizo y me ayudó, esta vez ya sí, a tomar esa decisión. Entonces, a partir de ese momento, te hace pensar, ¿no? De si realmente, pues, hay algo mágico o simplemente fue una casualidad que bueno, ahí está la anécdota. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver cómo se hace una consulta. Únicamente lo que necesitáis es, obviamente, el I Ching, un papelito y 3 monedas. Yo utilizo estas, que son monedas chinas, que bueno, las compré por internet simplemente, ¿vale? Simplemente quería tener, ¿no?, unas monedas expresamente para esto. Os sirven cualquier tipo de moneda, os sirve. Eso sí, tienen que ser las 3 iguales, ¿vale? Para no dar más peso a una, para no dar más peso a otra. Les vamos a adjudicar una cara y una cruz, ¿vale? En las monedas chinas, normalmente lo que se hace es, en la cara que tiene más kanji es la cara, y la que tiene menos es la cruz. Estas monedas, además, bueno, tienen un ke, ¿no? Porque representa que el círculo es el yang, la parte celestial, la parte aire, la parte cielo, la parte creativa, y el cuadrado vendría siendo el yin, que sería la parte terrenal, la parte que absorbe. Entonces, lo primero que haremos es, como os decía, adjudicar una cara y una cruz a las monedas. Cara será igual a 3, le damos un valor de 3, y cruz tendrá un valor de 2.
Entonces vamos a hacer 6 tiradas de 3 monedas y esto nos van a ir dando los resultados. Si nos tocan, por ejemplo, una cara y 2 cruz, sería 3 más 2, 5, más 2, 7. Eso sería una línea fija yang. Si nos tocara por contra, cara, cara, cruz, serían 3 más 3, 6, más 2, 8. Ese sería un yin fijo, que sería una línea partida. Si nos tocaran cara, 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 3 más 3 más 3, 9, eso sería un gran yang o un yang mutante. Por contra, 3 yins, 2 más 2 más 2, 6, eso sería un gran yin o un yin mutante. El gran yang lo expresamos con una línea con un pequeño círculo y el gran yin lo expresamos con una línea partida con una crucecita en medio. Vamos ahora a hacer una consulta de ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, ¿debo aceptar ese encargo o ese trabajo, ¿no? Que es una duda que yo mismo pregunté hace un tiempo, ¿no? ¿Debo aceptar este nuevo cliente? ¿Es bueno para mí este nuevo cliente que me llega? ¿Puedo aprender algo de él? Así que iríamos haciendo las tiradas. Empezaríamos tirando, mientras interiormente pues vas pensando en esa pregunta, ¿no? Aquí nos habría tocado 3 y 3, 6, 7, 8. Por tanto, si es par, siempre va a ser yin. A la hora de escribir los hexagramas, vamos a empezar de abajo hacia arriba. 8 yin. Vamos a hacer una línea partida. 3, 4, 5, 6, 7. 7 impar, por tanto, un yang fijo. 3, 4, 5, 6, 7. Otro yang fijo. Y ya tendríamos el primer trigrama. Tendríamos 3 y 3, 6, 7, 8. Yin. Vale. Aquí vemos que nos ha tocado 3 yin. 2, 4, 6. 6 par, por tanto es yin. Pero como no hay ningún yang, sería gran yin. Por tanto, lo apuntaremos así. Y finalmente, la última tirada serían 3, 4, 5, 6, 7. Por tanto, otro yang. ¿Vale? Así habríamos compuesto nuestro hexagrama y tendríamos por una parte el trigrama inferior y por otra parte el trigrama superior. Los trigramas en sí ya nos dan algo de información, por lo que no está de más también consultarlos. Por ejemplo, nuestro trigrama inferior sería sun, suave, y nuestro trigrama superior sería ken, aquietamiento, aquietamiento suave. Bueno, esto ya nos está dando un poco de información, pero vamos ahora con la consulta real de qué nos está queriendo decir el I Ching. Todos los I Ching, detrás de todo, van a tener esta tabla. Esta tabla es la que nos ayudará pues a saber qué hexagrama debemos consultar. Por tanto, simplemente vamos a buscar trigrama superior, lo tendríamos por aquí, ken. Trigrama inferior lo tendríamos por aquí, sun. Por tanto, del sun y el ken nos toca el hexagrama 18. Vamos a buscar al índice, hexagrama 18, que sería el trabajo en lo echado a perder. Y aquí nos daría pues la página que debemos consultar, la 154. Pero veis que simplemente el título, el hexagrama que nos toca ya nos está dando una información, ¿no? El trabajo echado a perder. Es decir, bueno, relacionado, ¿no?, con lo que estábamos preguntando, pues creo que ya es bastante ilustrativo. Nos vamos a la página 154 y aquí tendríamos toda la información. Al principio tendremos una introducción y una interpretación, como os decía, de cómo se enlazan estos dos trigramas y el porqué de la interpretación que se le da. Y después vendría toda la explicación un poco, pues que esto
es ya lo que tiene que despertar un poco en ti, pues todo ese trabajo, ¿no? El entender dónde estás y dónde quieres ir. Después de eso veremos un apartado que nos habla de las diferentes líneas, ¿no? Aquí es donde tenemos que saber cuáles son los Gran Yin y los Gran Yang que nos han dado, porque dependiendo de cuáles sean las líneas fuertes, nos va a dar una información extra. En nuestro caso, nos ha tocado Gran Yin en la línea 1, 2, 3, 4, 5. Por tanto, cuando empieza a hablarnos de las diferentes líneas, empezará. Al comienzo un 6 significa, nosotros al comienzo no teníamos ningún 6. Pasamos. 6 en el quinto puesto. Aquí sí, teníamos un Gran Yin en el quinto puesto. Por tanto, este fragmento de aquí también nos estaría aportando algo de luz a la cuestión que nosotros estamos preguntando. Una vez hayamos acabado esto, las líneas fuertes o los Gran Yin y Gran Yang también se llaman líneas mutantes. Con el tiempo se van a acabar transformando. Por tanto, el trigrama superior con el tiempo se acabará transformando en este de aquí. ¿Por qué? Porque el Gran Yin pasará a ser Yang. Y por tanto nuestro hexagrama acabará quedando así. Al hacer la mutación, esto nos va a dar información a largo plazo. Por tanto, lo que deberíamos hacer ahora es repetir lo mismo que hemos hecho al principio e ir a la tabla de consulta de los hexagramas para saber a largo plazo de esta situación en qué hexagrama nos vamos a situar. El trigrama Sun con el trigrama Sun, es decir, el hexagrama 57, que en este caso sería lo suave. Y ya nos iríamos a su página, la 305, a consultar pues exactamente cuál es la información que contiene este hexagrama, cómo esta situación se va a transformar lentamente en esta. Claro, en este caso, como ya hemos mutado las líneas, toda la parte de las diferentes líneas no va a tener sentido porque no vamos a tener ninguna línea fuerte. Es decir, que una vez tengamos esa información, nuestra consulta al I Ching se habría ya terminado. Como podéis ver, es algo que quizás ahora ha parecido un poco denso, un poco con muchos pasos, pero es algo que realmente en 10 minutos lo puedes hacer para cualquier cosa y te va a dar un poco de información sobre alguna cuestión que tú estés preguntando. Pues es una opinión más que este libro oracular te puede dar. Yo os tengo que decir en lo personal que últimamente lo estoy consultando bastante porque creo que hacer una lectura del I Ching, aunque luego le hagas caso, no le hagas caso, el simple hecho de tú a ti mismo aceptar esta recomendación, reflexionar sobre ello, cada vez que lees algo del I Ching le estás poniendo mucha parte de tu propia interpretación, de tu propia vivencia. Es un libro que pese a que a veces cueste y tengas que hacer un trabajo extra para intentar entender lo que te está diciendo, otras veces está claro como el agua y el simple nombre ya del hexagrama que te ha tocado ya te está dando una información brutal sobre la decisión que tú le has preguntado, ¿no? Cosas como la espera, la merma, el aumento, la retirada, son simplemente mensajes que te llegan y que te hacen pensar, no para que tengas que hacerle caso otra vez, simplemente para que tengas en cuenta que esa es probablemente el camino de menor resistencia. E incluso muchas veces hay algo dentro de ti que también te está diciendo, oye, pues ahí está, ¿no? También es verdad. En fin, espero haberme explicado lo suficientemente bien. Igualmente os voy a dejar abajo un PDF para que os podáis imprimir una ficha que he hecho yo, para que os la podáis recortar y tenerla en la primera página del libro.
que es un boceto que me hice yo para mis primeras consultas, que me resultó súper esencial y me fue súper bien, porque hay todo lo que necesitas para hacer una consulta. Y nada, espero que os haya gustado el libro, espero que os haya aportado algo. Si no sabíais cómo consultarlo, pues ahora ya lo sepáis, y si os animáis a hacerlo, pues ya me contaréis qué tal vuestra experiencia con el I Ching, un libro milenario, pero que sigue a día de hoy estando muy actualizado, ¿no? Muy actualizado. Pues nada, espero que os haya gustado, si no, que como mínimo os haya entretenido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!